Otro concepto que yo creo que es importante transmitir hoy es que no hablamos de un dolor de cabeza, no, hablamos de una enfermedad compleja del sistema nervioso central, que no es solo dolor de cabeza, sino que son muchos otros síntomas, síntomas antes, durante, después, entre los ataques de dolor. Y, por ejemplo, al inicio de la crisis se activan una serie de núcleos en el tronco cerebral que son núcleos que están vinculados con otros sistemas, por ejemplo, con el sistema del sueño. Toda esta base fisiopatológica compleja que implica diferentes estructuras a nivel cerebral, todo esto tiene una manifestación en una sintomatología de una enfermedad que sí que es verdad que el síntoma cardinal es el dolor, ¿no? Ujú. Con la fotofobia, la fonofobia, la náusea, hay, ¿no?, fase de aura que tú comentabas antes, inicial, pero como decía Patricia, hay, ¿no?, 1 o 2 días antes, una sintomatología, bostezos, problemas de concentración, aumento de diuresis, mucho apetito o poco apetito, depende de la persona, y esa fase posterior, ¿no?, donde el 80% de los pacientes presentan fatiga, problemas de concentración, y no solo eso, sino que entre ataques, también lo comentaba Patricia, hay fotofobia, hay fonofobia en menos grado, Ujú. hay sintomatología ansioso-depresiva, hay problemas de concentración. Bueno, es decir, que hay unos cambios anatómicos, fisiológicos importantes que se manifiestan en una sintomatología variada, pero que pasa que son síntomas que a veces no los identificamos como la migraña, pero que sí que Ujú. lo corresponden.